6 de la mañana, 01 minuto. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Estaremos trabajando para ustedes, supervisor de programación, Diego Bogado, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien la estará acompañando por esta hora de programación. Mira, amados hermanos y hermanas, queremos darle gracias a Dios por su presencia, por la vida en el día de hoy, motivo pues de gozo, de regocijo, y también por la gentileza que tienen todas y todos ustedes de permitirnos entrar a sus hogares, medio de transporte, sitio donde se encuentren, estudiando con nosotros la palabra de nuestro Dios. Queremos recordarles que para la mensajería de texto lo puede hacer a través del 0412-636-9658. Repito, 0412-636-9658. Y para llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. 0239-992-5655. Y también estaremos recordándoles el día de hoy que a partir del 1 al 5 del mes en curso se estará celebrando la gran actividad titulada Noche de Milagros, que se realizará en Mariche, en el estadio del Winche, al lado del Mercal. Así pues que está invitada toda la comunidad de Mariche y las adyacencias a movilizarse y acudir a esta actividad especial titulada Noche de Milagros, con la participación de destacados hombres de Dios a nivel nacional. Ellos estarán exponiendo la poderosa palabra de Dios. Así pues que ya lo saben, les recordamos del 1 al 5 del mes que viene, del mes próximo, esta actividad titulada Noche de Milagros. Saludo allá a los hermanos y hermanas de Mariche, al pastor Durán y los líderes que le acompañan, el hermano Mario, la hermana Teresa, la esposa del pastor Durán. Para todas y todos ellos, saludos y bendiciones en esta mañana. Muy bien, amados hermanos, hemos estado compartiendo una serie de estudios, una serie de temas durante algún tiempo, y nosotros la semana pasada estuvimos dedicando el tema a la encarnación del Verbo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aquel Belén, aquel pesebre o aquel establo en el cual Él nació, y como esto aparentemente pasó desapercibido, aparentemente no tuvo tanta trascendencia, y es que lo cotidiano, o lo que parece cotidiano, aparentemente no tiene tanta trascendencia, no tiene tanta importancia. No obstante, amados hermanos, nosotros vimos la entrada de lo nuevo a partir de esta situación, a partir de esta realidad que no pierden de vista los autores de la Biblia, y que nosotros como estudiantes y exponentes de la misma debemos tener presente siempre. Nosotros en las próximas clases, los próximos temas, vamos a estar destacando para contrastar el mundo viejo o antiguo con el mundo nuevo. Mundo viejo versus mundo nuevo. Mundo anterior al mundo nuevo. Nosotros vamos a estar tratando esto, y lo vamos a hacer desde dos contrastes muy importantes. En este caso, Adán y Cristo, Adán y el Mesías. Yo quiero invitarle a usted a
abrir su Biblia allí en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 21, hasta el versículo 22, Queremos contrastar estos dos mundos, queremos contrastar esto de manera que nosotros podamos ir considerando distintos aspectos, así como le dedicamos tiempo a lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos dedicarle tiempo ahora a Jesús como cabeza, al Mesías como cabeza de la nueva humanidad y a Adán como cabeza de la vieja humanidad. Se contrasta aquí una vez más lo viejo y lo nuevo, lo antiguo y lo nuevo, lo caduco y lo permanente, lo transitorio y lo que se mantiene para siempre en Cristo, donde se puede ver el plan y el propósito de Dios, Vamos entonces nosotros a tomar lectura allí de 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 hasta el 22. Dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Preste atención, porque tanto en Adán como en Cristo estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas, de hombres. Eso es lo que expresa el texto, porque dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Gloria al nombre del Señor. Vamos nosotros entonces a ver lo siguiente. Vamos nosotros a ir viendo esto y le vamos a prestar atención a este asunto. El capítulo que estamos estudiando o del que estamos tomando la lectura es casi el final de la carta y el apóstol Pablo está tratando, le está saliendo al paso a situaciones que él necesitaba resolver, corregir en la comunidad de Corinto. Ya ha tratado varias de esas situaciones. Y ahora va a tratar un tema fundamental, la médula del cristianismo. El tema, por supuesto, de la resurrección. Es un asunto al cual nosotros debemos prestarle mucha atención. Debemos tener presente que los cristianos de Corinto se encuentran penetrados por el pensamiento griego y ahora están experimentando una nueva fe, una nueva forma de ver la vida, ahora en el Mesías, en Cristo. Ellos no tienen muy claro todavía el tema de la resurrección. Frente a esto, algunos negaban la resurrección de Cristo y el apóstol entonces pasa a tratar varios temas de los cuales, para poderlos comprender, debemos considerar nosotros los dos representantes de la humanidad, el caso de Adán y el caso del Mesías. En los dos casos estamos hablando de hombres, pero hay contrastes entre el uno y el otro. Uno trajo la muerte y el otro trajo la vida, trajo la resurrección. Oiga lo que le voy a decir. Uno trajo la muerte al hombre y el otro trae la vida al hombre. No se trata de desbancar el hombre,
No se trata de que Cristo va a eliminar la humanidad. Su objetivo, su propósito en el plan de Dios es darle vida. No eliminarla, sino darle vida. El texto es muy claro. Por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, este hombre es Adán, también por medio de un hombre, este hombre es Jesús, la resurrección de los muertos. Dice el texto, el verso 22, porque así como en él Adán identifica el hombre, todos mueren, así también en el Mesías identifica al hombre, todos serán vivificados. De tal manera que entre ambos, entre Adán y Cristo, hay dos cabezas, dos representantes de la humanidad. Uno llevó la humanidad a la ruina y a la bancarrota, y otro, amados hermanos, lleva a la humanidad a alcanzar el propósito de Dios, no a desplazar la humanidad, porque ese no es el propósito de Dios, sino a alcanzar el propósito de Dios. Tenemos entonces aquí una antítesis entre la vida y la muerte, entre Adán y Cristo. Tenemos entonces dos modelos antagónicos entre el pecado y la justicia, entre Adán y Cristo, entre la vida y la muerte. Hay dos modelos antagónicos, tenemos la antítesis. Entonces se da el contraste entre Adán y Cristo, que aparecen ampliamente documentados y tratados a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, pero especialmente en el pensamiento paulino, especialmente en el pensamiento del apóstol Pablo. Y nosotros vamos a intentar seguirle la huella trazada a Pablo, porque nos interesa a nosotros poder ver el contraste que hay entre el mundo antiguo y el mundo nuevo. Observe usted cómo en el desarrollo de las clases vamos a ir viendo cómo el panorama se va ampliando desde un modelo antropológico hasta un modelo cósmico. Entiéndase, de un modelo profundamente centrado en el hombre hasta un modelo que se va a centrar o ampliar hasta la creación. Pero vamos a empezar por aquí, vamos a empezar por el modelo antropológico. Vamos a empezar entonces por el modelo profundamente humano, que se da tanto en Adán como el que se va a dar en Cristo. Recuerden ustedes, amados hermanos, a fin de que no nos perdamos, a fin de que no perdamos la hoja de ruta trazada por la Biblia y los temas que hemos intentado tener claros, es que en Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En Juan 1:14 nosotros hemos considerado que el verbo se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne. Eso es una verdad que nosotros debemos tener presente. Eso se llama el modelo teándrico, es decir, donde Dios se hizo hombre. Debemos tener presente eso y no perderlo de vista. Debemos tener presente eso y no perderlo de vista. Dios como creador está interesado en su creación y por esa razón se hace hombre para que entonces el hombre pueda alcanzar el propósito de Dios allí en esa manifestación de Dios en carne. Entonces esto debemos tenerlo presente. Luego entonces vamos a estar destacando el contraste que hay entre Cristo y Adán y las consecuencias, escuche con atención lo que voy a tratar, las consecuencias del mal uso de la libertad o el libre albedrío de Adán, porque Adán, estrictamente hablando, fue el primero de los seres humanos que tuvo realmente libre albedrío. El otro fue Cristo. Y nosotros vamos a ver
las consecuencias de el ejercicio de la voluntad fuera de la voluntad de Dios, porque tanto Adán debía someter su voluntad a la voluntad de Dios, como Cristo, desde el punto de vista humano, debía someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a ver las consecuencias tan desastrosas que trajo Adán por el mal ejercicio de su voluntad, y vamos a prestar atención cómo a partir de ese momento Adán se convierte en una vieja naturaleza y trae ruina y desgracia a la creación. De tal manera que se puede hablar de un mundo viejo y toda una serie de elementos que nosotros vamos a ir viendo en la Biblia, que vamos a ir viendo en estos textos, a fin de intentar, amados hermanos, abrir un camino, digamos, a considerar, para intentar buscar claridad en temas que muchas veces parecieran no estar claros. Obviamente ellos están claros en la Biblia, muchas veces no están claros es en el desarrollo o la interpretación de los textos bíblicos, y es en lo que nosotros debemos tener cuidado. Entonces se da un contraste entre Adán y entre el Mesías, y Pablo lo va a tratar. Otros autores de la Biblia también lo van a tratar, pero especialmente Pablo aborda este tema y merece entonces seguir la huella trazada por el apóstol Pablo. Específicamente los dos versículos que acabo de leer, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 al 22, también 1 Corintios capítulo 45 hasta el 49, vamos a irlos leyendo. Luego vamos a ir haciendo la exposición de estos textos que estamos leyendo. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, observe que está hablando de hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, y el postrer Adán, sigue hablando de hombre, un espíritu vivificante. Dice el verso 46. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Ahora, como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Así como exhibimos la imagen del terrenal, fíjense que se hace una diferencia entre la imagen que recibimos en Adán, y esto lo vamos a ir viendo nosotros. Exhibiremos también la imagen del celestial. Exhibiremos también la imagen del celestial. Pareciera el apóstol Pablo aquí presentarnos dos imágenes completamente distintas: la imagen que recibimos de Adán y la imagen que recibimos de Cristo. Debemos prestar atención a eso, porque nosotros vamos a hacer un análisis, una consideración de esto en las clases que nos quedan por delante. Entonces, fíjense algo, amados hermanos y hermanas, estos pasajes que tenemos aquí. Repito, 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 hasta el 22, luego 1 Corintios 15, disculpen ustedes, verso 45 hasta el 49, también Romanos capítulo 5, versículos 12 hasta el 21. Es importante tener eso claro. Entonces vemos este contraste que se va a ir dando entre Adán y el Mesías. Es una típica y decisiva especificación del apóstol Pablo, donde nos está hablando o va a destacar el acontecimiento de la muerte y resurrección del Mesías, que va a ser fundante de la nueva época mesiánica. Ahora es importante que nosotros podamos tener algo claro, amados hermanos. El binomio muerte y resurrección no pueden separarse de Jesús. Una separación del binomio muerte y resurrección es algo peligroso,
no es posible hacer esa separación, ya que Jesús o el Verbo encarnado nace, emprende un ministerio para llegar a la cruz y luego resucitar. En la cruz Él se identifica con nosotros y en la resurrección nosotros nos identificamos con Él. Por eso es muy importante tener eso claro. Repito, en la cruz Él se identifica con nosotros y en la resurrección nosotros nos identificamos con Él. Por eso el apóstol Pablo dice que si el Mesías no fue resucitado, nuestra fe es inútil y todavía estamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Entonces es muy importante tener esto claro, ¿Por qué razón? Porque la muerte y la resurrección de Cristo es el acontecimiento fundante no solo de la época mesiánica, sino de la nueva creación. La muerte y la resurrección de Cristo no solamente es el acontecimiento fundante del reino mesiánico, sino además el acontecimiento fundante de la nueva creación. Esto tiene que irse entendiendo y tenemos que ir viendo cómo se presenta, cómo se desarrolla en los textos bíblicos. Este contraste entonces entre Adán y Cristo es muy importante porque a Pablo le sirve para trazar doctrina, para presentar teología. Y es importante que no lo perdamos de vista. Pablo entonces está interpretando la resurrección del Mesías, de Cristo, como el origen de la nueva humanidad y de la nueva creación mesiánica determinada por la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esa vida, en esa muerte, en esa resurrección de Cristo, queda superada la existencia de la vieja humanidad inaugurada por el pecado de Adán. Preste atención. En esta muerte y en esta resurrección de Cristo queda superada de forma definitiva, en este caso, la vieja existencia humana y la vieja creación, inaugurada por la desobediencia de Adán, y que, amados hermanos, estaba destinada y abocada a la muerte, Pero como Dios no hizo las cosas para la muerte, sino para la vida, la desgracia que trajo Adán no arruina el plan de Dios, porque Dios hace las cosas en Cristo, por Cristo y para Cristo, y las hace abocadas a la vida, no a la muerte, ni a la condenación, ni a la destrucción. Por esa razón debemos ir prestando atención que con la muerte y la resurrección de Cristo queda entonces superada la vieja creación, la vieja humanidad inaugurada por el pecado de Adán, no por Dios, no por su propósito creador. Entonces, amados hermanos, debemos tener muy claro esto. Por esa razón vamos a ir viendo estos pasajes de la Biblia que los consideramos importantes porque allí se contrasta de forma clara lo que trajo Adán, muerte y destrucción, y lo que trajo el Mesías, resurrección, cambio, transformación, nueva creación. Es importante, amados hermanos y hermanas, tomar conciencia de lo que nos van presentando los autores de la Biblia. Notemos nosotros, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Vamos a ver primero el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y notemos nosotros el verso 1, donde dice: en el primer día de la semana, estando aún oscuro, Miriam de Magdala, o María de Magdalena, llega temprano al sepulcro
y ve la piedra quitada del sepulcro. Observen ustedes, amados hermanos, cómo aquí los autores bíblicos resaltan la resurrección del Mesías o de Cristo en el primer día de la semana. Esto claramente apunta al primer día de la creación, día en el cual Dios empezó a crear las cosas. Por cierto, empezó desde la oscuridad, y es lo que nosotros estamos viendo aquí. El primer día de la semana, estando aún oscuro, Miriam de Magdala llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. Vemos nosotros entonces, amados hermanos, que esto está en un paralelo temático con Génesis capítulo 1, versículo 3, donde Dios dice, sea la luz, y Dios separó la luz de las tinieblas, y vamos a ver que ese es el día primero. Vemos entonces, amados hermanos, cómo aquí está representado lo que es el tema de la nueva creación. ¿Con qué? Con la resurrección de Cristo en el primer día. Es decir, Dios empieza a recrear o a crear de nuevo todas las cosas. Y debemos nosotros ir prestando atención. Esto no lo vamos a perder de vista porque los autores de la Biblia no lo pierden de vista y debemos tener esto claro. Amados hermanos. Recuerde que Jesucristo viene del cielo y se hace hombre. En Él se une el cielo y la tierra. En Él encarnan el cielo y la tierra. De tal manera que en Él tienen lugar el cielo nuevo y la tierra nueva. Tienen lugar en su muerte y en su resurrección. En Él tiene lugar la nueva creación y la vida nueva que Dios otorga al ser humano. Los autores de la Biblia interpretan el misterio de la encarnación de Dios en una clave profundamente cristológica. Debemos tener esto claro nosotros, debemos ir viendo esto y lo vamos a ir viendo en los distintos contextos en la medida que vayamos desarrollando el tema que estamos dando inicio el día de hoy. Entonces estamos viendo una superación de la existencia adámica, no un desplazamiento de la naturaleza humana, sino de la existencia adámica. Lo que se está desbancando, lo que se está quitando, es a Adán como cabeza de la humanidad. Ahora aparece Cristo como cabeza de la nueva humanidad. Adán es cabeza de la vieja humanidad derivada del pecado de Adán, del mal ejercicio de su libertad, y Cristo aparece como cabeza de la nueva humanidad derivada del sometimiento de su voluntad a la voluntad de Dios. Y usted lo pudo ver en Getsemaní, como él dijo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Allí está la voluntad de Cristo. Allí está su voluntad. No quería tomar el pecado, no quería tomarlo. Pero vemos nosotros que la voluntad de Cristo se sometió a la voluntad de Dios cuando Él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, amados hermanos, eso revela la justicia de Dios. Eso trae, amados hermanos, a Cristo como cabeza de la nueva humanidad. Por el contrario, Adán, por vía de contraste, hizo su propia voluntad, y con su propia voluntad trajo el pecado, la muerte, la ruina. Y entonces, amados hermanos, nosotros vemos que con la muerte y la resurrección de Cristo se está superando la existencia de la vieja humanidad inaugurada por el pecado de Adán. De esta manera, el apóstol Pablo nos está presentando en Cristo la existencia de una nueva humanidad. Entonces se da un contraste entre la muerte y la vida, se da un contraste entre el pecado y la justicia, que están en oposición, que son modelos antagónicos. Por eso la obra salvadora de Cristo Jesús aparece en estos textos del apóstol Pablo en una dimensión global, y nosotros
debemos irla considerando de manera que nos vaya quedando este asunto lo suficientemente claro. ¿Qué fue lo que pasó realmente con el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces se da un trasfondo, amados hermanos, se da un trasfondo por la vía de contraste entre Adán y el Mesías. Cristo aparece como primicia, como el primero de toda la generación mesiánica. O sea que nosotros ahora, amados hermanos, bíblicamente debemos hablar en el presente de la humanidad mesiánica y de la humanidad adámica. Están dos formas de existencia del género humano. Está la existencia adámica y está la existencia mesiánica. Bueno, la que va a desaparecer es la humanidad adámica, y la que va a permanecer es la humanidad mesiánica, en el Mesías, en Cristo. Esto es lo que nosotros vamos a ir viendo, es lo que nosotros vamos a ir estudiando, vamos a ir descubriendo. Cristo entonces aparece como primicia, como el primero, y tal cual Él, los que somos del Mesías en este momento, los que somos de Él en su venida. Entonces, vemos nosotros, amados hermanos, que es necesario ir destacando esto. Cristo es primicia de la nueva humanidad mesiánica. Cristo es primicia del hombre nuevo. Así lo presenta el apóstol Pablo en el desarrollo temático de las cartas de él que enseñan con respecto a este tema. Y bueno, en estos pasajes de 1 Corintios, capítulo 15, él va a ir desarrollando este tema, y es necesario que nosotros lo veamos. Cristo es inicio y es fundamento de todo el proceso de la resurrección y de todo lo que tiene que ver con la nueva humanidad. Él se ha convertido en primicia que inaugura la cosecha plena reservada para el futuro con su venida, por supuesto. Por eso hablamos nosotros de una especie de tensión entre el ya pero todavía no. Ahora ya somos nueva criatura, ya somos nueva creación, pero todavía no se ha manifestado en nosotros lo que plenamente estamos destinados a ser. ¿Por qué razón? Porque todavía el Mesías o Cristo no ha venido, pero como ya Él resucitó y estamos todos en Él, así como todos estaban en Adán, y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos resucitados. Entonces es necesario poder tener esto presente, amados hermanos. Lo que nosotros vamos a ir viendo es que lo que ocurre con Adán y lo que ocurre con Cristo. Fíjese usted, con Adán entraron unos poderes satánicos que se apropiaron o se apoderaron y llevaron a esclavitud, amados hermanos, las cosas hechas por Dios, las cosas creadas, disculpen ustedes, por Dios. Y con Cristo, en su muerte y en su resurrección, Él libera de los poderes enemigos a la creación de Dios y a la humanidad. En este caso, amados hermanos, uno de estos poderes es la potencia de la muerte, el pecado, Satanás, la condenación eterna. Entonces es muy importante que nosotros podamos ir colocando las cosas en su sitio, que nosotros podamos ir viendo esto. Cristo entonces como el primero, como la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así lo va a ir explicando el apóstol Pablo. Por esa razón, en la exposición de estos temas, amados hermanos, vamos a ir recurriendo al contraste entre Adán y entre Cristo.
Algo interesante, amados hermanos, es que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del verso 20 hasta el 28, va presentando precisamente esto y llama poderosamente la atención, amados hermanos, que en este contraste entre Adán y Cristo, fíjense que en los dos casos estamos hablando del hombre, Adán como hombre y Cristo como hombre, en este caso, se comenta entre este comentario del apóstol Pablo, entre este desarrollo temático del apóstol Pablo, él va a presentar el Salmo 8, el versículo 7, que es muy importante que no se pierda de vista, porque en ese texto se está hablando del hombre como Señor, que Dios lo ha puesto como Señor en la creación. Y Pablo aplica este señorío solamente a Cristo, y lo está desarrollando justamente como Cristo resucitado. Vea usted lo importante que es esto, porque Pablo enmarca el cumplimiento del Salmo capítulo 8, donde el hombre es Señor de la creación, y presenta a Cristo resucitado como Señor de la creación. Es muy importante entonces ver, amados hermanos, que con la resurrección de Cristo no está desapareciendo el hombre, sino que se está cumpliendo el plan y el propósito final de Dios para con los seres humanos. Lo que está desapareciendo es la humanidad adámica. Lo adámico está desapareciendo, pero está brotando el hombre nuevo en Cristo, en el Mesías, como soberano mesiánico. Entonces, amados hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros vayamos considerando este asunto. Entonces, amados, nosotros vamos a ir viendo algunas cosas que consideramos importantes en este asunto. Vemos nosotros que el presupuesto de la nueva creación mesiánica se va a contrastar con una vieja creación universal de maldad, de esclavitud, de la cual solamente nos ha hecho libres Cristo, el Mesías. El apóstol Pablo va a ir desarrollando esto cuando habla de la nueva creación, lo está contrastando por supuesto con una vieja creación. Y está haciendo referencia, amados hermanos, y esto es bueno que se entienda, a la creación no en términos de lo que Dios hizo, sino en términos del pecado de Adán y de los poderes satánicos que entraron a apoderarse de la creación y entraron a perjudicarla. Entonces, es muy importante que vayamos viendo esto, porque esto es lo que va a ir mostrando el apóstol Pablo, y es necesario que nosotros le dediquemos tiempo a eso. Entonces, el apóstol nos está presentando aquí algo muy importante que debemos nosotros irlo considerando con atención. En primer lugar, por esta vía de contraste, donde Adán aparece como cabeza de un mundo viejo y de un hombre viejo, vemos entonces a Cristo como cabeza de un mundo nuevo y de un hombre nuevo. Entonces, para poder resaltar bien estos contrastes, debemos estudiar, en este caso, el mundo viejo y el hombre viejo, encabezados en Adán. Adán trajo una situación de maldad y de esclavitud. Los textos bíblicos nos presentan esto con mucha claridad, con mucha transparencia. Esto es interesante, amados hermanos y hermanas. ¿Por qué razón? Porque esto no se va a dar en un terreno neutral, sino que se va a dar en un contexto de una batalla, donde Cristo tiene que venir a este mundo a confrontar los poderes del enemigo, los poderes de maldad que se encontraban presentes. Entonces la liberación que Cristo trae implica una eliminación
de las fuerzas enemigas que dominan la situación presente de la humanidad. La situación presente de la humanidad y de las cosas creadas. Cristo entonces viene para destruir las obras del diablo, no las obras de Dios, porque las obras de Dios fueron hechas buenas. No fueron hechas, oiga lo que vamos a decir aquí y debemos ir prestando atención, no fueron hechas para ser destruidas, no fueron hechas con ese propósito. Ahora, fíjese algo, aquí es interesante que se vayan viendo los pros y los contras de la primera, del inicio de la creación, para usar un lenguaje más preciso. Cuando Dios en el principio hizo los cielos y la tierra y lo que en ellos hay, los hizo buenos. Ahora, bueno no necesariamente significa perfecto, pero sí significa perfectible. Preste atención. Bueno no necesariamente significa perfecto, pero sí significa perfectible, es decir, abierto hacia la perfección, abierto hacia el perfeccionamiento. Pero como Dios puso como mayordomo de la tierra a Adán, entonces, amados hermanos, lo que es perfectible se convirtió en algo perecedero. Lo que es perfectible, lo que es bueno, se convirtió en algo perecedero. Ahora, si nos detenemos a considerar esto, la condición de las cosas creadas por Dios y el carácter perecedero que pudieron adquirir vino por las malas decisiones de Adán, vino por el ejercicio nefasto del libre albedrío de Adán, pero eso no viene de Dios, y como no viene de Dios, el propósito de Dios permanece en pie. Como no viene de Dios, el plan de Dios permanece intacto. ¿Cuál es el plan de Dios? Hacer las cosas buenas, no perfectas, pero llevarlas a alcanzar la perfección. Y esa perfección tenía que alcanzarse en Cristo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, observemos nosotros que la Biblia va a presentar el mundo viejo y al hombre viejo por causa del pecado de Adán y no por causa de lo que Dios ha hecho. Entonces tenemos que hacer una separación. Tenemos que hacer una separación del concepto de lo que es perecedero y el concepto de lo que puede ser perfectible en este caso. Perfectible, las cosas creadas, aunque no son eternas, porque el único eterno es Dios, están hechas, amados hermanos, por el Eterno y tienen el sello del Eterno, porque escuche con atención, amados hermanos, las cosas hechas tienen el sello de su Hacedor, las cosas creadas tienen el sello de su Creador, las obras, amados hermanos, tienen el sello de su artista. Y cuando nosotros vayamos estudiando esto en niveles de profundidad, nosotros veremos, amados hermanos, que la creación tiene el sello de su Creador. Y si su Creador es eterno, aunque las cosas hechas no sean eternas, son abiertas por su Creador para conservarlas y para darles entrada en su vida, bendito el nombre del Señor para siempre. Pero, amados hermanos, lo que introdujo un elemento extraño, y cuando nosotros veamos el tema del pecado, que tenemos que tratarlo aquí, el tema de amartía como un caos, un principio caótico y de desorden en la creación, entonces nosotros vamos a ver esto, amados hermanos, como algo que amenaza el cosmos, que amenaza el plan de Dios, como un atentado al plan de Dios, como un atentado a lo hecho por Dios. Pero nosotros vamos a ver que Cristo viene para destruir eso, que Cristo viene para acabar con esa insurrección, y así el plan y el propósito de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, nosotros vemos que esta situación de maldad y de esclavitud la trae Adán. Los textos paulinos
la presentan con claridad. La trae Adán, pero no en su condición de criatura, sino en su condición de rebelión. Y tenemos que hacer la diferencia. La trae Adán, repito, no en su condición de criatura, porque nosotros llegamos a pensar que las cosas hechas por el hecho de ser materiales, entonces por el simple hecho de ser materiales, por esa razón son malas y están abocadas a la destrucción. No es eso lo que enseñan los textos bíblicos. Las cosas hechas son lo que son por la voluntad, el plan, el propósito, el designio de Dios para las cosas hechas. Ahora pregunto yo, ¿las cosas hechas fueron hechas por Dios para destruirlas? No, la respuesta es no. Debemos ver entonces nosotros, amados hermanos y hermanas, que la situación de maldad, de esclavitud, de miseria, de muerte, de pecado, de condenación, la trae la mala decisión de Adán. Y por esa razón, amados hermanos, la humanidad en Adán es desplazada y la humanidad en Cristo es incluida. Entonces no estamos hablando de una destrucción de la humanidad para darle paso a otra cosa, no, sino que estamos hablando de un desplazamiento de la humanidad en Adán para darle paso a una nueva humanidad, en este caso en Cristo. Entonces, esto es algo, amados hermanos, que está muy, muy bien trazado en la Biblia, especialmente en los textos de Pablo. Y Pablo presenta en escena el acontecimiento mesiánico, bendito el nombre del Señor para siempre, donde se va a presentar la liberación que trae el Mesías como una eliminación de las fuerzas enemigas, de las obras del diablo, del pecado y de la muerte, situación en la cual se encuentra en este momento una humanidad sin Cristo. Entonces, perviven dos modelos hasta entonces. Uno, amados hermanos, ya viejo, ya caduco, destinado a desaparecer, y unos poderes de las tinieblas ya condenados en la muerte y en la resurrección de Cristo, y ahora aguardando por su venida, donde, amados hermanos, el Redentor será juez. Y se estarán eliminando definitivamente estas fuerzas enemigas que dominan la situación presente de lo que la Biblia habla como el presente siglo malo, el Dios de este siglo, y estos poderes cósmicos que están influenciando de manera negativa la creación de Dios. Entonces, amados hermanos, este contraste está bien señalado, por ejemplo, en lo que es la doctrina paulina. Si le prestamos atención a un tiempo anterior a Pablo ser creyente, ya la iglesia tenía una revelación profunda por la asistencia del Espíritu Santo, y la iglesia presenta este contraste bien señalado en la tradición bautismal, en la doctrina del bautismo, porque el asunto, amados hermanos, es que los dos símbolos centrales de la iglesia primitiva fueron el bautismo y la cena pascual y la cena del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta, en este primer símbolo del tema del bautismo, se recoge exactamente esta idea: el tránsito de un mundo de maldad, de una situación de esclavitud, a una situación completamente nueva y de justicia, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces se da este tránsito experimentado por ¿quiénes? Por el pueblo mesiánico, por los cristianos, por los que han recibido a Cristo. Son ellos los que entran en esa experiencia del ámbito mesiánico para salir de un mundo viejo, para salir de un hombre viejo, es decir, hacen la transición de ese cabeza y representante de ruina, desgracia, muerte, pecado y de la invasión de los poderes de las tinieblas a un tránsito completamente nuevo, al reino de la luz, al reino de Dios, a Cristo como cabeza de la justicia, de la verdad de Dios, bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces eso lo presenta el tema del bautismo, donde nos unimos a Cristo en el madero,
en la cruz, en su muerte, y nos unimos a Él en su resurrección. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces fíjese usted que según esta tradición o esta doctrina del bautismo, amados hermanos, la situación de maldad escrita frecuentemente por medio de catálogos de vicios, pasajes de la Biblia que vamos a ir viendo en el desarrollo de las próximas clases, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que las expresiones de Pablo como carne y sangre, como carne, van a ir aplicados a la naturaleza adámica, a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza imperfecta. Y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas, el contraste que Pablo hace entre la carne y el espíritu, cómo aplica el tema de la carne, va a aplicar a la naturaleza adámica y la ruina y la desgracia que él trajo, y cómo el tema del espíritu aplica, amados hermanos, a la venida de Cristo, aplica su resurrección y a la efusión o al soplo del espíritu que él pudo hacer posible para que nosotros entremos a formar parte de un nuevo proyecto, una nueva creación para el ser humano y para la creación de Dios. Esto lo vamos a ir viendo nosotros con detalle. Entonces nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que según este símbolo del bautismo se va a presentar entonces el tránsito del mundo viejo hacia un mundo nuevo por una situación de bondad inaugurada, surgida en la muerte y en la resurrección de Cristo, que va a hacer posible la venida del Espíritu Santo como arras, garantía, primicia, anticipo de que lo que ocurrió en Cristo debe ocurrir también en nosotros. Bendito el nombre del Señor para siempre, y en la creación. Entonces, amados hermanos, la perspectiva trazada por el apóstol Pablo aquí no está simplemente en el ámbito de alguien que está en medio de un mundo de pecado y de maldad, sino, amados hermanos, que se desarrolla más bien en el ámbito nuevo de la salvación mesiánica, dentro de la cual vive Pablo. En el ámbito nuevo de la salvación mesiánica, dentro de la cual vive Pablo, y desde esa situación mesiánica nueva, en ese ámbito nuevo, desde el cual vive Pablo, desde allí él descubre la situación de catástrofe y de perdición de la que ha sido liberado. Y él se encuentra ya en algo nuevo, bendito el nombre del Señor para siempre. Pero bueno, el día de mañana nosotros vamos a ir, como siempre las introducciones suelen ser algo más densas, más pesadas, pero el día de mañana nosotros vamos a ir viendo esto. Entonces, amados hermanos, el día de mañana vamos a tratar esto. Por aquí dicen, buenos días maestro, porque dice en Génesis que se arrepintió Jehová de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Si Dios lo sabe todo, gracias amado. Bueno, el día de mañana podemos ofrecer una explicación. Allí el término arrepentirse no significa cambiar de propósito, sino que significa lamentar una situación, pero no cambiar de propósito. El día de mañana nosotros vamos a hacer un comentario, con respecto a eso. Bueno, amados hermanos y hermanas, queremos agradecerle mucho por su cordial sintonía. Supervisor de programación, Diego Bogado; gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes; la directora general, nuestra hermana Mercedes Fuentes; y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Se despide de ustedes hasta el día de mañana, si así Dios lo quiere. Están empezando a llegar los mensajes de texto, pero, amados hermanos, debemos recordarles que nos escriban temprano. Probablemente están descansando, estamos en una época de asueto, muchos entiendo que salieron, están viajando, otros se están parando un poquito tarde porque de repente, Diego, ya hicieron puente. Los que no hemos hecho puente somos nosotros. Hay vacaciones para nosotros, Diego. ¿Te han dicho nada? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, aquí estamos. Bendiciones, amados hermanos. Se cuidan.